Amigos, estamos con el doctor Daniel Celedón para hablar acerca de la importancia de los exámenes sanguíneos en los equinos. Doctor, bienvenido a Hípica Actual de TV Actual. Muchas gracias y sí, es un placer. Y la verdad que los exámenes sanguíneos en equinos muchas veces no se les da la importancia debida, ¿no? Muchas veces pensamos en el examen de anemia infecciosa equina como el único examen de sangre que se le hace a un caballo. Y realmente, al igual que en la medicina humana, la sangre puede dar mucha información de lo que está pasando en el equino, ¿verdad? Entonces, nosotros como seres humanos vamos a la consulta médica y de las primeras cosas que nos manda el médico es un hemograma. Y en los caballos también la misma historia, ¿verdad? Con un hemograma podemos darnos cuenta la cantidad de glóbulos rojos que tiene un animal. La cantidad de glóbulos rojos es importantísima para ver el desempeño de ese animal, el desempeño físico de ese animal y la capacidad física de ese animal. Entonces, sabiendo cómo anda ese hemograma, podríamos inclusive llegar a tener idea de si hay enfermedades infecciosas, si hay problemas nutricionales, si hay úlceras gástricas, si hay problemas renales, y nada más hablando de un punto del hemograma que es los glóbulos rojos, ¿verdad? Aparte de los glóbulos rojos en la sangre podríamos tener también glóbulos blancos, o tenemos glóbulos blancos, y dependiendo de la población, cómo se encuentre de glóbulos blancos, así podríamos decir si el animal tiene una infección viral, una infección bacteriana o una infección parasitaria, ¿verdad? Entonces, los exámenes de sangre nos puede orientar mucho, y nada más hablando específicamente del hemograma. La gran ventaja es que la sangre es una muestra que lógicamente circula por todo el animal y nos puede reunir información muy importante, tanto específicamente de su función, como lo puede ser la oxigenación, como otras funciones de otros órganos. Por ejemplo, nosotros a nivel de sangre podríamos también evaluar lo que es la función hepática, si ese hígado está funcionando, si hay alguna alteración a nivel de hígado. Animales que están consumiendo concentrado o inclusive con el problema que ha habido últimamente con la paca, que se sospecha de micotoxinas, de toxinas que son generadas por órganos, toxinas que son generadas por hongos, que se empiezan a acumular en el alimento, empiezan a tener impacto en el animal, produciendo un daño a nivel de hígado. Entonces, por ahí también podríamos hacer conclusiones de qué es lo que está pasando con el animal. Muchas veces a nosotros como médicos veterinarios nos llegan a consultar y nos dicen, mire doctor, es que el caballo hoy no quiso comer o el caballo está deprimido. Y muchas veces, o la gran mayoría de veces, nosotros no tenemos una bolita mágica que nos diga qué tiene el animal. Ocupamos pistas y ocupamos hacer exámenes complementarios para realmente saber qué es lo que pasa con el animal. Entonces, ahí es la importancia de los exámenes sanguíneos. Y la otra cosa también importante es, podemos conocer el estado general del animal, como ya les mencioné, el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos o la población de glóbulos blancos, cómo se comporta, para tener idea de qué enfermedades tiene el animal, pero también podríamos enfocarnos en las muestras sanguíneas para hacer diagnóstico específico de enfermedades. Por ejemplo, actualmente es muy común el tema de garrapatas, ¿verdad? Cada vez encontramos más garrapatas en nuestros animales, y básicamente por todos estos cambios de clima que hay, ¿verdad? Llueve, mucha humedad, mucho sol y empiezan a proliferar garrapatas. Entonces, las garrapatas son vectores de enfermedades muy comunes, como puede ser la piroplasmosis, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno llega y ve un caballo con
se puede encontrar un caballo con fiebre, con anemia, y uno dice, el caballo tiene piroplasmosis, ¿verdad? Pero realmente hay un montón de enfermedades que puede causar anemia y puede causar temperaturas altas o fiebre. Entonces ocupamos realmente saber qué es lo que está pasando con el animal para llegar a hacer el tratamiento. Yo creo que de las cosas buenas que ha dejado la pandemia ha sido el uso del diagnóstico, ¿verdad? Ya cuando empezamos con la pandemia empezamos a hablar del PCR, ¿verdad? Del diagnóstico del PCR. Antes uno tenía una gripe y uno decía, es una gripe y se tomaba alguna acetaminofén y listo. Ahora con el COVID ya la gente se empezó a preocupar para realmente saber si era una gripe normal o era COVID. Entonces empezaron a utilizar el PCR. Lo mismo con el campo veterinario, lo mismo con el campo, en este caso, equino. Podemos tener un animal con sintomatología de piroplasmosis, pero ocupamos estar seguros si realmente es piroplasmosis. Entonces, ahí podemos hacer un PCR para detectar si realmente es piroplasmosis o es otro agente. Y así de esa manera hacer el tratamiento adecuado del animal. No todas las enfermedades se tratan igual, cada enfermedad tiene un tratamiento específico y sabiendo específicamente qué es lo que le pasa al animal, así podemos hacer el tratamiento que realmente le va a funcionar y garantizarnos que el animal vaya a estar sano lo más pronto posible, ¿verdad? Doctor, ¿a partir de qué edad y cada cuánto se recomienda estar haciendo hemogramas a los caballos? Okay. Es importante recordar que el hemograma es un examen que me puede dar información del estado general del animal. Cada cuánto y a partir de cuándo. Podríamos decir que a partir del destete del animal puede ser un buen momento para empezar a hacer hemogramas con el animal o al animal. ¿Por qué al destete? Bueno, porque es el primer momento en que el animal podría empezar a tener algún estrés que lo pueda retar su estado general. Entonces, es un buen momento el destete. ¿Y cada cuánto hacer los hemogramas? Igual que en la gente, ¿no? Igual que en las personas, mínimo una vez al año sería bueno estar haciendo un hemograma para ver qué es lo que pasa. Y definitivamente diría que es mandatorio hacer un hemograma cuando el animal presente algún signo de enfermedad, ¿verdad? Si el animal presenta algún signo de enfermedad, que deje de comer, que se vea deprimido, que tenga fiebre, definitivamente es un momento mandatorio para hacer hacer un hemograma, porque a partir del hemograma podríamos empezar a dirigir un diagnóstico de realmente qué es lo que está pasando con ese animal. Doctor, ¿cómo se hace un examen de sangre? ¿Qué tan complicado es para un caballista? Bueno, realmente acá el examen de sangre no es tanto lo complicado, ¿verdad? Porque realmente una muestra de sangre, yo creo que la gran mayoría de caballistas pueden tomar una muestra de sangre, enviarla a algún laboratorio de microbiología, a algún laboratorio veterinario en hacer el hemograma. Ese no es el problema. El problema es que el hemograma no da información, la información que da el hemograma no se puede tomar a la ligera. Hay que interpretarla con las condiciones del animal, ¿verdad? Entonces ahí en ese sentido es importante la asesoría médico-veterinaria. ¿Para qué? Para que pueda ligar los resultados que da el hemograma con la condición del animal y con lo que el animal pueda estar cursando, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo decir que un animal tiene un hematocrito de 32, que uno a partir de ahí podría decir que el animal está con un hematocrito bajo, en una yegua lactante, ¿verdad? Donde tiene o que uno llegue y diga, mira, una yegua que está a punto de parir tenga los linfocitos aumentados, que pueda ser la preparación que vaya teniendo esa yegua para el parto. Entonces es toda la información
que está relacionado con la condición del animal y el resultado del hemograma, la interpretación de esa información, lo que me puede dar pistas de cómo está el animal. Entonces no es información que se pueda tomar a la ligera y que realmente ocupa la interpretación de un clínico, de un médico veterinario que esté viendo al animal y esté correlacionando la información que genera el hemograma. Doctor, según su experiencia y con el trabajo que usted realiza en su laboratorio, ¿qué experiencias ha notado en los exámenes? Muy interesante. Bueno, yo tengo 7 años de tener un laboratorio de diagnóstico veterinario y antes de eso yo ejercí mucho tiempo acá en la zona norte como médico veterinario. Interesante, hace muchos años empezó, estamos hablando de hace unos 14, 15 años, un brote de encefalitis equina. En esta ocasión me llama un cliente diciéndome que el día anterior el caballo estaba normal y hoy el caballo había amanecido ciego de un ojo. Me hace la llamada y interesante que el cliente me definiera que el caballo estaba ciego de un ojo, de la noche a la mañana. Yo salí de hacerle la visita con mis dudas de que realmente el caballo estuviera ciego de un solo ojo. Y ya llego y hago toda la examinación clínica del animal y sí, efectivamente, el caballo con una ceguera de un solo ojo, con un poquito de fiebre. Y de las cosas interesantes, ya estaba empezando la época lluviosa, pensamos en encefalitis equina. Tomamos muestras de sangre y con un examen, con un hemograma, nos dimos cuenta que los linfocitos estaban aumentados. Los linfocitos estando aumentados me dan señal de que podría ser una infección viral lo que estaba sucediendo. Eso en el mismo día nos dimos cuenta de eso. Empezamos a instaurar la terapia para una infección viral, una terapia sintomática, y mandamos las muestras de sangre a la Universidad Nacional para hacer la confirmación del diagnóstico de encefalitis equina. 15 días después ya nos dieron el diagnóstico confirmatorio de que era encefalitis equina, pero desde el día 0, gracias al hemograma, pudimos instaurar una terapia sintomática. Al día siguiente ya hubo una mejoría sustancial del caballo y realmente no empeoró. ¿Qué hubiera pasado si este señor, no hubiera acudido tan prontamente a la consulta veterinaria? No se hubiera podido hacer el tratamiento sintomático, el caballo hubiera empeorado en la severidad de la presentación de los síntomas y eventualmente cuando hubiéramos tenido que hacer el tratamiento ya no lo hubiéramos logrado rescatar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, los exámenes de laboratorio nos dan información muy certera para iniciar los tratamientos con los animales y que no se compliquen más de la cuenta los cuadros de infecciones o los cuadros de enfermedad. Amigos, en los próximos programas vamos a seguir hablando con el doctor Daniel Celedón de este y otros temas. Doctor, finalmente, ¿qué decirle, qué recomendación darle al amigo caballista? Mi recomendación principal es ocupamos asesoría técnica, ocupamos de la asesoría del médico veterinario y definitivamente ocupamos de las herramientas diagnósticas. El médico veterinario no tiene una bolita de cristal para hacer diagnóstico. Esto no es magia. Esto es ciencia y ocupamos evidencia para lograr hacer nuestros diagnósticos. Y mucha de la evidencia que se ocupa están en las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Y en los exámenes de sangre y muchos exámenes más complementarios que hay a la hora de hacer diagnósticos. Amigos, continuamos con más de Hípica Actual.